preguntando, indagando, como decimos en el buen lenguaje, comiéndonos audiolibros, libros, la Biblia, y buscando a Dios y buscando dirección del Señor. ¿Qué tú quieres para tu iglesia? ¿Qué tú quieres para tu pueblo? Sabiendo, Dios, la forma en que nosotros nos hemos entregado a la palabra y la forma en que hemos estado ministrando esta iglesia, esta casa, que de hecho, pues, como que Dios conoce la forma, el estilo, por decirlo de esa manera, en la que estamos fluyendo. Y el Señor, evidentemente, pues, sabiendo nosotros que cuando pedimos, vamos a recibir, nos dio en esta mañana su título, que es La palabra de Dios como fundamento y baluarte de la verdad. La palabra de Dios como fundamento y baluarte de la verdad. Evidentemente hoy será un día donde llegue quizás a ponerle plataforma a esto para poner entonces lo demás, para edificarnos en esto por los próximos domingos. En Primera de Timoteo 3:15, Primera de Timoteo 3:15, versión 1960, quiero poner a este verso para que usted pueda introducirse junto conmigo. El apóstol Pablo le escribe a su hijo, un hijo muy especial para él. No es que no amaba a los demás, pero a este sí lo había tenido desde joven, muy joven. Se había movido con él en diferentes misiones que habían hecho y le tenía un gran cariño, pero a su vez también le tenía mucha esperanza. Él le tenía mucha esperanza a este muchacho porque evidentemente el apóstol Pablo sabía que su tiempo en la tierra tendría un espacio ministerial y aún de su vida física. Y el apóstol Pablo empieza a trabajar por una transición. Empieza a trabajar con el fin de poder levantar una generación de relevo, una generación que trascienda más allá de lo que posiblemente él en su capacidad podía pensar. Recuerde que el apóstol Pablo hasta el último momento entregó su vida pensando que Cristo vendría por él. O sea, él nunca dijo, bueno, para los que el Señor arrebatará. No, él siempre decía, y los que estemos vivos seremos arrebatados. O sea, mire la fe y el fundamento de este hombre, que tú y yo sabemos ya pasando más de 1000 y tantos de años, que sus palabras no llegaron hasta este año o hasta este siglo el que usted vive, pero cómo este hombre vivió entregado en una fe, en una esperanza viva que lo llevó aún hasta el final del desprendimiento de sus días, confiando y creyendo en cada palabra que Dios había dicho. Ahora, sabiendo él que estaba casi ya a ciertos límites y conociendo y teniendo percepción espiritual, que su tiempo estaba por culminar, la inquietud de él es levantar ese cuerpo de personas, de equipos de trabajo, de los cuales él pudiera confiar y decir, si por alguna razón fuera que me fuera antes o sucediera algo, este evangelio no se va a parar. Creo que esa es la esperanza y la confianza de todo hombre de Dios, que realmente ha comprendido el valor y el significado de lo que es la vida de Dios para la sociedad, para la gente, para la iglesia. Más que dejar o más que preocuparnos o pasar noches enteras pensando en cómo dejamos un patrimonio, debemos sacar el tiempo para pensar, dejar es un legado. Es un legado, no un patrimonio, sino un legado. Porque posiblemente un patrimonio solamente se reduzca a un grupo familiar. Pero un legado, aunque usted no sea familia, usted lo puede captar también. Usted lo puede recibir. Así es que vamos a leer aquí algunas cosas importantes. Por eso el apóstol Pablo empieza con 1 de Timoteo 3:14.
Bueno, empezamos nosotros diciendo de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjese lo que Pablo está hablando y la premura de lo que él está mencionando versus lo que él está experimentando en el lugar donde él se encuentra. Todo esto Pablo lo está escribiendo no porque él sabía que tenía muchos años por delante, sino que posiblemente se había dado cuenta que le quedaba posiblemente poco tiempo para seguir ejerciendo este ministerio. Y estas palabras, mira lo que dice el verso 15 que me llama la atención. Dice: para que si tardo, o sea, si no llego pronto, si no llego a tiempo, tengo el deseo de estar, tengo el deseo de compartir, pero si no he llegado, o llego tarde, o soy tardo, o posiblemente nunca esté, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y el tema es que a veces nosotros, cuando leemos estas expresiones de conducirte en la casa de Dios, solamente lo limitamos a la conducta, al carácter, a la vida del individuo, al testimonio. Y creo que todo eso es importante. Todo eso es muy importante, porque el testimonio es el resultado de la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. O sea, no podemos pasar por alto eso. Pero yo creo que Pablo, cuando él está hablando con Timoteo estas palabras, se está yendo más allá de solamente decirle a él: acuérdate que eres cristiano, que debes ser puntual, responsable, que debes hablar la jerga cristiana, debes decir aleluya, gloria a Dios, amén, quien vive, todo eso. Él no está hablando de eso. De hecho, no se decía ni eso en aquel entonces. Así que Pablo está mencionando algo más importante que solamente tener un estilo o una forma como cristiano que adoptamos, que nos hace ver que somos cristianos. Él está diciendo: para que sepas cómo debo conducirte o cómo debes conducirte en la casa de Dios. Creo que lo que Pablo está diciendo, hay un carácter, hay una forma que yo te he vertido en ti, hay un modelo de la vida de Dios que yo te he vertido en ti, que va más allá de un testimonio físico, sino que va dirigido a la formación del carácter de una persona que puede cabalmente cargar el propósito de Dios, por la cual Dios te puso en mis manos para yo formarte como hijo espiritual. O sea, no necesariamente el apóstol Pablo, hablando en esta carta a Timoteo, le está diciendo, como dice: mira, tienes que conducirte con cordura, háblale bien. Eso no era tanto lo importante. Creo que el apóstol Pablo estaba yendo más arriba. Y yo siento que en esta mañana es lo que Dios nos va a hablar a nosotros. Porque es importante lo que vamos a hablar durante toda esta enseñanza. Y le dice: te escribo. El verso 14, por favor. Vamos al verso 14. Te escribo esto, o esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. O sea, no voy a esperar a verte para decírtelo. Yo necesito escribírtelo antes, por si no te veo. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí viene lo que le da fundamento a estas palabras, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, el apóstol Pablo no le estaba diciendo: te estoy invitando a que te portes bien porque la iglesia. No. Pablo estaba hablando con el pastor de una iglesia. Y le está diciendo: te escribo esto porque es posible que si te llego antes te lo diré personalmente, pero si no llego te lo digo desde ahora por si acaso no te llego. Pero lo que te voy a mencionar debe llevar peso. Y le dice: para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando yo leo esto, inmediatamente salta a mi corazón de que el apóstol Pablo está un poco inquieto en dejarle claro a Timoteo, su hijo espiritual, pastor de esa iglesia, en que no olvidara sus enseñanzas, que no olvidara el fundamento, que no olvidara que es la iglesia del Dios viviente y que esa iglesia tiene una característica que es columna y baluarte de la verdad.
Querido, le voy a decir esto: no todo lo que se predica es la verdad. Y hay oídos que están siendo endulzados para oír la mentira. Pero yo oro al Señor que nuestros oídos estén atentos para siempre anhelar y escuchar la verdad de la palabra sin comprometerla con ninguno. Que Dios nos hable con la verdad. Amén. Aunque nos inquiete en el proceso, aunque nos sintamos corregidos en el proceso, aunque nos sintamos un poco compungidos en el proceso. En pocas palabras, aunque nos sintamos en estrechez en el proceso, pero recuerde esto: siempre la palabra de Dios será la verdad, y es la que debe prevalecer en su mente, en su corazón, en su vida, ya sea en su vida hogareña, ya sea en su vida como una persona sociable, y en su vida ministerial, en su vida eclesiástica, en su vida como iglesia. La verdad siempre debe prevalecer en nosotros. Usted y yo nunca debemos acomodarnos a una mentira, ni aunque mi abuelita o mi madre o quien sea nos diga algo contrario a esta verdad. Sea mi esposa, sea quien sea. Es lo primero que entra al corazón, porque nosotros ahora formamos parte de la iglesia del Dios viviente. Formamos parte del cuerpo de Cristo, y por ende lo que estamos haciendo, llámese en el área donde Dios nos esté poniendo, llámese en el área donde Dios piensa colocarte, tienes que saber que es la iglesia del Dios viviente. Que no es cualquier entidad, no es cualquier cosa, no es un grupo más, no es un club social, no es un lugar donde tú y yo decidimos de buenas a primeras. Estamos haciendo lo que Dios dice, estamos haciendo lo que Dios ha decidido. Y aunque suene trillado, aunque suene quizás fuerte a mis oídos, yo voy a recibir la verdad, porque ese es el fundamento de esta iglesia de Jesucristo. Pablo conocía a perfección el cuidado que necesitaría la iglesia. El apóstol Pablo sabía que la iglesia del Señor es una iglesia que brega con la eternidad. Es la iglesia que brega con la eternidad. No está bregando con cosas naturales, sino con la eternidad. Y es el pensamiento que hoy en día debemos siempre tener. Usted no se hizo cristiano solo porque usted quiere cambiar algunas cosas que usted cree que están mal. Usted se hizo creyente es porque usted está bregando con la eternidad. Hay gente que no le va a quedar tiempo de cambiar lo que tenga que cambiar, pero si usted recibió a Jesús y está seguro que lo que usted hizo es para la eternidad, en el momento en que usted muere, no importa si cambió o no, usted pasó a la eternidad ya. Y el ejemplo que siempre doy es el hombre de la cruz. Ese hombre no le quedó tiempo ni para cambios ni transformaciones. Él no pudo bajar de ahí para remunerar a la gente que le había hecho daño, porque él estaba en esa cruz, no era porque era bueno. El único bueno ahí era Jesús. Pero ese hombre dice que en el momento que él miró lo que estaba ocurriendo, él dijo: no, yo tengo que asegurar mi pasaje a la eternidad. Ahora, imagínese usted y yo que hemos vivido, yo tengo 50 y tanto de años, y he vivido muchos años para seguir bregando en esta tierra, pero sabiendo y conociendo que lo que hago y vivo también tiene eternidad. O sea, no es vivir por vivir. Usted no está en una iglesia, usted no está en un grupo social, usted está donde está la verdad, y que es la iglesia de Dios, y donde se brega con la eternidad. Alguien dice aleluya. A veces nos limitamos solo porque tenemos oficios como oradores, músicos, puertas, servicio aquí, servicio allá, y porque lo vemos tan natural, pensamos que es natural. No, todo eso está bregando con nuestra eternidad.
No se equivoque, querido, no se equivoque. Como dijo alguien por ahí, no sea que usted despierte y se dé cuenta después que, wow, de verdad era para la eternidad. Ya se lo estoy diciendo hoy. Bien, seguimos aquí. Dice, Pablo conocía a perfección el cuidado que necesitaría la iglesia. Y por eso él está bastante, como diríamos nosotros, inquieto en que si él ya no va a estar, si él ya no va a continuar haciendo el ejercicio ministerial, Pablo está diciendo, bueno, yo necesito de alguien que ocupe ese cargo y que sea relevo, el cual Dios puede confiar, yo puedo confiar que esa persona lo va a seguir haciendo. Y a veces, diría yo de esta manera, y a veces Dios no es que está mirando si lo haces bien o no, sino el carácter del individuo en hacerlo cuando Dios dice que lo hagamos. Porque ¿cuántos sabemos que el apóstol Pablo, también siendo el apóstol de las grandes revelaciones, no se equivocó? Sí se equivocó. En una ocasión dice que el apóstol Pablo, solo porque una persona le dijo, me voy a regresar porque esto se ve difícil, el apóstol Pablo cogió un enojo con ese hombre llamado, creo que Juan Marcos, y le quitó el habla. Y le dijo, tú no vas más a otra misión conmigo. Se molestó, se enardeció. Ahora, miremos también el contexto. El apóstol Pablo estaba comprometido con la obra. Estaba comprometido con lo que Dios le había dado. Y Dios le añade gente para que puedan cumplir a cabalidad. Yo siempre he creído que es imposible que un solo hombre pueda cargar con la obra de Dios. Por eso es lo primero que Dios mismo, al llamar a Jesús, al nacer en la tierra, lo primero que le pone a Jesús no es poder. Le pones gente. ¿Me escuchó lo que le dije? Lo primero que Dios le pone a su hijo alrededor es gente. Porque tanto el Padre como el Hijo, como usted y yo, debemos saber que nosotros en esta tierra, aunque cargamos eternidad, vamos a ser transitorios. Y esta palabra, cuando son las 3 de la mañana, me llega una notificación de algo que ocurrió, que usted después va a saberlo en las redes sociales. Y me cayó fuerte esto, porque hay preguntas que dicen, ¿y quién continuará con esto? ¿Y quién seguirá haciendo esto? Y es la obra del Señor. Pero sí, pero la obra del Señor también necesita gente, diga gente. Pero le voy a decir ahora esto. No, tampoco es cualquier gente. Por eso es que en los llamados Dios te escoge. Sin menospreciar a los que no escoge. ¿Por qué no los escoge? Porque el mismo Pablo nos enseña que para ponerle cargo a la gente, dice que deben ser idóneos. Deben ser preparados, no tienen que ser neófitos. La palabra neófito es un nuevo convertido. Tiene que ser alguien que ha pasado un proceso de carácter y formación. Usted sabe lo que ocurre si usted le da $1,000 a un niño de 13 años. Usted sabe lo que puede ocurrir. Lo primero que él va a comprar es juguete. Y aunque Dios a usted le ha dado todo, Dios espera madurarlo. Dios a usted empieza a procesarlo. Cuando yo digo proceso, olvídese de desierto, olvídese de presiones, olvídese de cosas malas. Cuando yo le hablo proceso, es que Dios va a empezar a formar carácter en usted por medio de la palabra, por lo que usted carga. Por eso es que usted es movido, es presionado, es impulsado más que el otro que está detrás de usted. Porque ese también está en un proceso. Y el apóstol Pablo empieza a mencionar y a decir, este es un hijo espiritual. Tengo que asegurarme de que al menos
pueda proseguir con los principios, los fundamentos que Él ha aprendido de mí, que los mantenga y los sostenga, de tal manera que cuando yo parta, yo pueda decirle al cielo: cielo, Padre, aquí está cualquier cosa tú seguirás añadiéndole lo que yo no le he podido vertir todavía. Pablo conocía a perfección el cuidado que necesitaría la iglesia. Por eso él empieza a inquietarse. Y la iglesia a la cual él está enviando, o al pastor al quien le está enviando esta carta, es al pastor Timoteo, que de hecho estaba en la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un liderazgo. O escúcheme, la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un liderazgo que se estaba corrompiendo. Que si usted cree que nada más aquí hay problemas, no, todas las iglesias han tenido su problema. Y la que no tiene problema y usted va allá porque no hay problema, usted hace el problema después. Es interesante todo esto porque esto es parte de la madurez. Oído, por favor, todos los hermanos aquí presentes. Y usted dirá: este mensaje no es conmigo, pastor. ¿Por qué? Porque yo acabo de llegar a la iglesia. No. Es con usted porque Dios quiere madurarlo a usted. La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un liderazgo que estaba corrompiéndose. En Primera de Timoteo 1:3, vaya conmigo a Primera de Timoteo 1:3 y veamos, para que usted vea por qué estoy diciendo esto. Primera de Timoteo 1:3, por favor póngamelo en la versión Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice: cuando partí hacia Macedonia, esta es la primera carta, mira, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Esto es Pablo diciéndoselo a su hijo espiritual, a Timoteo. Amén. Okay, ahora, capta esto, querido, mira, capta esto. Dios usando un cuerpo para hablarle a un individuo. Ok, capta esto. Pero si tú no tienes la percepción de eso que Dios ya ha depositado en ti, tú vas a pensar que es un hombre tratando de ponerte algo a ti. Si tú tienes la percepción amplia, madura, tú tienes que entender, yo tengo que entender, que no es el hombre caminando por sí solo, sino que es la mente de Dios queriendo conquistarte y decirte cuánto te necesita a ti. Amén. Ok. Mira esto. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Te rogué. Y era su hijo. Y dice que le rogó que te quedaras ahí en Éfeso. Y mira, y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias. ¿A qué? A la verdad. Entonces Pablo le está diciendo: yo te confié eso. Yo te encomendé eso, pero recuerda, no soy yo. En primer lugar, tienes que saber que es la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Y el apóstol Pablo dice: el que yo veo con perfil, el que yo veo con carácter, con madurez de poder frenar eso, eres tú. Yo le voy a decir algo, querido. Generalmente cuando Dios nos llama a nosotros, siempre serán zapatos más grandes que tus pies. O sea, lo que Dios te va a mandar a hacer nunca va a ser a un nivel que tú puedes hacerlo. Porque se corre el peligro que cuando lo hagas digas que fuiste tú con tu fuerza. Generalmente cuando Dios te manda a hacer cosas, siempre serán más grandes que nosotros, con el fin de siempre buscar el diseño y la estrategia en el que te dio a ti el llamado. Para que ninguna gloria quede entre hombres, para que ninguna gloria quede entre un individuo, sino que toda gloria, honor y alabanza siempre sean dadas a Dios.
Así es que la iglesia de Efesios estaba sufriendo de un liderazgo corrupto. Cuando hablo corrupto estoy hablando, bueno, ahí lo vamos a aclarar más. Estaban hablando que estaban enseñando diferente. No estaban enseñando el fundamento de la cual estaba basada la iglesia. Se habían desviado de la doctrina, de la enseñanza. Y si leemos las cartas del apóstol Pablo, no tengo ningún problema en pensar que es posible que estaban metiendo ley de nuevo sobre un mensaje de gracia que el apóstol Pablo había enseñado. Porque cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, el lenguaje del apóstol Pablo nunca es sobre la ley. Siempre es sobre la gracia, sobre la cruz, sobre el sacrificio, sobre la obra perfecta de Jesús y lo que eso ha producido en cada oyente. Alguien dice aleluya. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía un liderazgo que se estaba corrompiendo. Usted puede verlo en ambas cartas, como te acabo de mencionar una de ellas. Y oiga esto, y Timoteo estaba fracasando. Porque si Pablo no le dice esto, quiere decir, o sea, si Pablo le menciona esto es porque no estaba cumpliendo a cabalidad lo que él le mandó a hacer. Y yo quiero que usted sepa en este punto aquí es que usted no mire al hombre. Hay veces que la gente dice, Señor, dime lo malo que estoy haciendo, y te levanta un hombre y te lo dice y dices tú, no, él no es. Porque quieres que Dios te lo diga en un sueño, quieres que Dios te lo diga a través de una profecía. No, querido, cuando Dios te ama, te habla por la palabra en la boca de un hombre. Ahora, yo siempre he dicho esto, cuando nosotros estamos completamente maduros, Dios no necesita poner a un hombre, pero tú tienes que estar conectado a lo que Dios dice en la palabra. Y tengo una teoría que es muy espiritual y que a mí me ha ayudado, que lo que yo no he visto como corrección en la palabra, Dios va a levantar un hombre para que me lo diga a mí. Amén. Escuche esto. Timoteo estaba fracasando y Pablo lo estaba sufriendo. Porque él sabía el cargo, el ministerio, la responsabilidad que esto conlleva. ¿Sabe que usted, como le dije hace un momento, no está bregando por días y horas? ¿Usted cree que usted está bregando por 60, 70, 80, 90 años, 100 años? Y los que más fe tienen podemos llegar hasta los 120. Usted no está bregando con 120 años, querido. Escúcheme lo que le voy a decir. 120 años que usted viva comparado con la eternidad no es nada. ¿Oyó? No es nada. Y algunos con esfuerzo y con fe, si no se desconectan de esta palabra, si no se desconectan de la vida de Dios, si no se desconectan del Señor, pueden sacar fe para más años de vida. Pero lo que usted vaya a vivir en esta tierra no se compara. Amén. Dígale al que está al lado, no se compara lo que vivimos en esta tierra con la eternidad. No se compara. Y Timoteo estaba fracasando y Pablo lo estaba sufriendo, ya que su partida estaba pronto a llegar. Él no quería dejar, oye esto, querido, él no quería dejar un relevo que no hiciera bien su trabajo. Él no quería dejar un relevo que no hiciera bien su trabajo. Ahora, cualquiera puede decir, es que el apóstol Pablo no confía en Dios. Sí, claro, el apóstol Pablo creo que confiaba en Dios, pero el apóstol Pablo sabía que Dios lo estaba usando a él para formar el carácter de esa persona. Porque lo que se le va a entregar a ese individuo, lo que se le va a entregar a esa persona, es de orden prioritario y es de carácter eterno. ¿Sabía usted que si usted logra salvar a alguien y traerlo a Jesús y añadirlo por medio de la fe a la familia de Dios, ese alguien le estará agradecido a usted por la eternidad? Usted no ha pensado así, porque usted y yo a veces nada más miramos naturalmente. ¿Sabes que a la primera persona que me llevó a Jesús, a mí, lo tengo aquí en mi corazón? Porque en el día de mañana que yo lo vea en la eternidad, yo voy a ir donde Él y a decirle gracias por insistirme a mí en la palabra.
Y una cosa que sí deseo y me gustaría es que mucha gente, cuando tú hagas así, tú digas, pastor, ¿yo quién? No, su palabra me bendijo. ¿Por qué? Porque esto es un legado de vida. Nosotros no estamos bregando para nosotros mismos, estamos bregando para llevarle para mantener este legado en nuestra sociedad, aún después de nosotros. Timoteo estaba fracasando y Pablo lo estaba sufriendo, ya que su partida al Señor estaba pronto a llegar. Él no quería un relevo que no hiciera bien su trabajo. Pablo quería asegurarse de que este muchacho realmente podía hacer las cosas tal cual como él se las había enseñado. Pero cuando él envía esta carta, él reacciona de la manera que está reaccionando, porque él está viendo que su hijo está siendo desviado. Y le voy a decir algo aquí. Escúcheme, querido. Hay tanto amor cuando te bendigo como hay tanto amor como cuando te corrijo. Este mensaje nos va a bendecir mucho, querido. Es toda una responsabilidad predicar o dirigir la iglesia del Señor. Y usted dirá, bueno, yo no estoy en ese paquete, pastor, porque no soy pastor, no soy servidor, no soy nada. No, pero es toda una responsabilidad que tú seas el templo del Señor. Porque resulta ser que ahora la iglesia fuera de este contexto también es usted. Y usted va a ser madurado y está siendo tratado para que también esa vida que está emergiendo de usted se pueda saber administrar maduramente a una sociedad que a través de lo que usted manifieste será trastocada. Alguien dice aleluya. Ahora, Pablo exhorta a su hijo, porque veía a Timoteo que se estaba descuidando de su llamado y desviándose de todas aquellas enseñanzas que su maestro y padre espiritual le había enseñado. Por favor, vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:6, versión 1960. 2 de Timoteo 1:6, versión 1960. Por lo cual te aconsejo. Escuche esto, querido. Estas palabras a veces las hemos agarrado como que dice que aviva el fuego del don de Dios, hermano. Avívelo, 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 avívelo. Y lo hemos agarrado a una simple expresión de avivamiento. Amén. De una simple expresión de avivamiento. Hermano, avive el fuego de Dios, avívelo, avívelo ahí, ore, o si no, evangelicemos. No, o sea, esto va más allá de eso. Escúcheme, por eso le hablé de una plataforma. En 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando Pablo le está diciendo aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le está diciendo, muchacho, para lo que yo te mandé a hacer, no se hace en la carne, no se hace en lo humano, se hace en la capacidad interna que se te fue vertida a ti desde el día en que naciste de nuevo. Por eso Dios no se equivoca. A veces los que nos equivocamos somos nosotros, pero Dios no se equivoca en vertirle a usted cosas y después llamarlo para que las haga, porque Dios sabe que usted puede. Y lo que ha ocurrido es que a veces hemos dejado dormir en nosotros ese fuego que nos pone en la posición de hacer realmente lo que Dios nos ha encomendado hacer. Usted ahora está conociendo esta historia que no son escritos solamente, sino son expresiones del apóstol Pablo en decir, hijo, realmente quiero que logres la victoria y el objetivo que Dios Padre te ha dado. Y él le dice, necesito que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Verso 7. Y aquí viene el asunto, porque el apóstol Pablo ahora ya no solamente le va a decir algo como en el espíritu, a ver si le entiendes.
sino que ahora le va a hablar directo. Porque no nos ha dado Dios espíritu. Entonces, la sabiduría de Dios está en usted. ¿Qué es lo que estaba viendo el apóstol Pablo en Timoteo de acuerdo a la función que estaba en Efesios? Pablo notó que su hijo Timoteo, al cual él le confió trabajar con esta iglesia, se estaba acobardando de cosas que tenía que hacer, que no estaba haciendo, producto de miedo, cobardía. ¿Sabe que lo peor que le puede pasar a un pastor, un predicador, un líder de grupo es acobardarse de la gente que tiene? Y sentir presión. ¿Le gustará mi mensaje? ¿Le gustará la corrección? ¿Le gustará cómo se lo decimos? Libérese de eso. ¿Me está escuchando usted que está aquí en esta casa? Libérese de esos pensamientos. Si Dios lo dice, Dios lo respalda. Es mejor que alguien se moleste porque usted dijo una palabra que él no entendió, que él no ha aprendido a captar, a que Dios se incomode por lo que usted no está haciendo bien. ¿Dios se incomoda? Claro, Dios se siente. Porque Dios desea el éxito en lo que hagamos. Alguien dice aleluya. Y Dios va a agotar todos los recursos, como lo está haciendo en esta mañana, para que usted y yo levantemos ese espíritu que hay en nosotros, que muchas veces queda dormido como resultado del temor o de que no me atrevo, o si lo hago, no es que no responde. Mire, querido, usted y yo fuimos llamados a obedecer, y de resultados es Dios. Diga amén, diga aleluya o diga algo, pero alabe a Dios en el proceso. Porque estamos bregando con la iglesia del Señor, con la que tiene columna y baluarte de la verdad. Ahora, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Usted cree que eso lo dijo Pablo solo por querer meterle algo a la literatura? Si Pablo estaba inquieto y le dice: aviva el don de Dios que está en ti, le estaba diciendo: no te sigas dejando dominar de la cobardía. ¿Cómo es posible que por cobardía no te atreves a lanzarte en esto que yo sé que el cielo y aún mi propia vida te ha capacitado juntamente con el Espíritu Santo para que puedas lograrlo? ¿Sabe que en este proceso siempre nos vamos a sentir incapaces? Porque el diablo es experto en eso. Pero mi incapacidad se hace competente en la capacidad de Dios conmigo. Por eso yo siempre he dicho que nadie que ha recibido a Jesús está diseñado para el fracaso. Diga amén. Nadie, querido, nadie. Ahora, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Yo voy a diluirte este verso un poquito más. Dice aquí: porque Dios, o porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pues esta palabra cobardía, porque a veces algunos se ofenden y dicen: no, yo no soy cobarde. Vamos a ver, mira, la palabra cobardía significa terror. Es terror. O sea, detrás pero es un terror que te deja inoperante. O sea, es un terror que te deja inoperante. O sea, detrás de su incapacidad, lo que hay es un terror correteándolo a usted, que lo ha dejado paralizado. ¿Usted quería oír palabra de Dios? Bueno, vamos a oír la palabra de Dios. Mira, se traduce como cobardía, es terror. Y de acuerdo a lo que Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo, dice: yo no te he dado espíritu de cobardía. O sea, no te he dado un espíritu que te domine al miedo, que te paralice, para no tener la gallardía, la capacidad de parar eso que sabes tú que no es la verdad de Dios.
Y yo siempre he orado en esta línea: Señor, ayúdame a ser tenaz, a tener gallardía, a tener denuedo para decir lo que tú me estás diciendo, así sea de frente de cualquier persona, con respeto, con amor, con dignidad, pero con firmeza, porque estamos bregando con la eternidad. Cada persona que está muriendo hoy es una persona que ya se le hizo más viva la eternidad. Este espíritu, dice, no nos ha dado espíritu de cobardía. Esta palabra denota cobardía. También tiene que ver con algo que se llama timidez. Esta palabra también tiene que ver con timidez. Usted no ha visto gente tímida. Dice, no, yo soy tímido, no me atrevo. Pues eso es un espíritu. Y voy a decirle esto: ese espíritu ataca al liderazgo, ataca al pastor, ataca a los que tenemos influencia, porque es como que si nos estuvieran cortando el filo, como que si nos estuvieran amellando el filo. ¿Sabe que si yo sintiera timidez por expresiones, por rostros, o por pensamientos, o por ideas o conjeturas que alguien tiene acerca de la palabra, me harían entonces amellar el filo de la palabra? ¿Sabe que eso me obligaría a mí a acondicionar mi mensaje para que usted se sienta bien? Para no ofender a la gente, porque como quizás no somos miles, bueno, que los pocos no se me vayan. ¿Sabe que eso es timidez en lo profundo? Cuando usted sabe que usted está con Dios, cuando usted sabe que usted traza la palabra de Dios, que usted tiene el Espíritu Santo, jamás el espíritu de cobardía debe a usted amellarle el filo de la palabra cuando sale por su boca. Es timidez, es cobardía. Esta palabra significa amedrentar. Gente amedrentada del qué dirán, por qué lo hizo. Y Satanás es muy insistente en cuanto a eso cuando tiene que ver con gente que bregamos con gente. Y todo esto nunca se usa en buen sentido. O sea, siempre es a lo negativo. Siempre es a lo negativo. ¿Qué es lo que nos ha tenido insistente a nosotros aquí, manteniéndonos con firmeza, predicando el evangelio, dando el mejor ejemplo para jóvenes, adultos, niños y adultos mayores? Es esto, porque ese espíritu de cobardía hemos estado echándolo fuera de nuestra vida cada vez que viene a atacarnos. No dejemos que este espíritu nos domine, porque el trasfondo de quien es dominado por este espíritu es tan peligroso, escúcheme esto, es tan peligroso que aún este espíritu tiene un lugar en la eternidad. Vaya, mire, váyase conmigo a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Por favor, querido, maduremos en esta palabra y escúchela con madurez. Apocalipsis 21:8. ¿Lo tiene? Deme la versión NTV. ¿Está listo para leerlo conmigo? A ver, querido, te tengo aquí. Estamos listos. Ayúdame a predicar en esta mañana. Pero los cobardes, que la palabra cobarde, ¿qué es? Lo que le dije. Es alguien que tiene terror, es alguien que tiene timidez, es alguien que está amedrentado y que eso lo paraliza para no ser efectivo en lo que Dios le dijo que hiciera. Y veamos lo que ocurre y lo que sucede con este espíritu, que aún siendo un espíritu, no es cualquier espíritu, que va a tener un final. Y fíjate cómo, mira. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Le hago una pregunta: ¿eso no es palabra de Dios? Pregunto, ¿eso no es palabra de Dios? Sí. Ok, entonces, ¿cómo es posible que a mí algo que está para llevarse gente hacia ese lugar
¿Cómo es posible que va a tocar ahora mis emociones? ¿Cómo es posible que lo voy a dejar tocar ahora mi vida? ¿Cómo es posible que le voy a dejar tocar mis pensamientos de tal manera que me paralice para hacer lo que Dios me mandó a hacer? ¿Sabe lo que yo le diría a ese demonio en este momento? Espíritu de cobardía. Vamos, dímelo con fe. Espíritu de cobardía, fuera. Hay gente linda, gente buena, que Satanás sabe que usted y yo tenemos potencial. Dios lo sabe, Satanás lo sabe, usted lo sabe. Y no está paralizado usted porque le falte palabra, usted no está paralizado porque le falte sabiduría, usted no está paralizado porque no venga a los cultos. Usted sabe que está paralizado porque hay inseguridad en su corazón. Y en esta mañana Dios le dice a usted: salga de ese estado, avive el fuego del don de Dios que hay en usted, que le fue impuesto por imposición de las manos de Dios a través de alguien. Y que usted está totalmente capacitado para hacer lo que Dios dice que usted puede hacer. Alguien dice aleluya. Si usted cree en esto, déle un fuerte aplauso al Señor. Ve conmigo otra vez a 2 de Timoteo 1:6. Deme el verso 7. Y veamos la procedencia de todo esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esa cobardía, esa inseguridad, esa incapacidad, ese terror que te deja paralizado para no avanzar hacia donde Dios quiere que usted avance, no es un espíritu que Dios le ha dado a usted. O sea, no es su herencia. Diga, no es mi herencia. Diga, no es mi herencia. No es su herencia. ¿Qué Dios te dio entonces? ¿Qué Dios te dio para que seas eficaz? ¿Qué Dios te dio? Porque esto se lo está diciendo a Pablo, a Timoteo, el hombre que estaba en un momento dado como no logrando el objetivo que Dios le había encomendado. Y hay amor aquí. Pablo lo está corrigiendo y quiere que le diga algo. Timoteo no fracasó. Timoteo logró el objetivo. Mira esto. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cómo? De poder. Ahora, la pregunta mía es: ¿qué es poder? ¿Ah? ¿Qué es poder? Recibe rayo. Recibe rayo. Eso no es poder. ¿Sabe lo que es poder? Capacidad divina para hacer algo. Las sanidades, los milagros, eso es manifestación del Espíritu. Haciendo eso que Dios te capacitó a hacer. Dios nos ha dado, dice, sino de poder, o sea, tenemos la capacidad de poder hacerlo. Alguien dice aleluya. De amor. O sea, en pocas palabras, cuando dice sino espíritu sino de poder, amor. O sea, está diciendo, yo me metí en ti, porque Dios es amor. Yo me metí en ti. Y aquí hay una frase que complementa todo. Y dominio propio. Bueno, se lo voy a diluir. Dámelo en la versión NTV, ese verso, el 7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor, ¿ya vio? Y timidez, sino de poder, amor. ¿Cómo? Vamos, dímelo con fe. ¿Cómo? Auto. Ok, la pregunta mía es: ¿a dónde usted se disciplina primero? Aquí. ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo? Vamos, no pierdas los principios que te llevaron a ese lugar. Tienes que disciplinarte. El espíritu de cobardía, al paralizarlo a usted, lo que hace es incapacitarlo para usted poder ejecutar aquello que Dios dejó. Y la única forma en que usted puede echarlo fuera es que usted saque la disciplina espiritual que hay en usted.
Se lo diría de esta manera. Voy a decirlo generalmente. Usted no debe buscar la iglesia que se acomode a usted. Usted debe buscar la iglesia donde lo posiciona a usted en lo que Dios quiere que usted haga. Pero yo no quiero ser pastor, no quiero ser evangelista. No estamos hablando de eso. Es más, ¿quiere que le diga algo a qué usted fue llamado antes de llegar a esas posiciones? Pablo dijo que Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación y se lo dijo a todos. Usted fue llamado a reconciliar a los hombres con Dios. Y la incapacidad de no hacer ni siquiera eso es el resultado de un espíritu de timidez que solamente usted lo echa afuera. Cuando el espíritu de timidez venga a su alma, usted tenga autodisciplina en decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es una jerga evangélica. Esto no es un lenguaje religioso, cultural. ¿Quién vive? Aleluya. Todo lo puede en Cristo, aleluya. Y a la hora de arrancar hacia allá, no arrancamos. El espíritu de cobardía está en nuestra alma y hay que echarlo fuera con una autodisciplina a la palabra de Dios. ¿Alguien dice aleluya? Dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. En otra versión dice: una mente sana. Hay una versión que dice: y una mente sana. Pero ¿cuál es esa mente sana? La mente sana que ha puesto su pensamiento en la palabra. Pero en esta versión dice autodisciplina. O sea que lo que Pablo necesitaba era volver a disciplinarse. Lo que el apóstol, lo que Timoteo necesitaba era volver a la disciplina. Ahora, ¿quién se lo está mencionando? ¿Quién le está diciendo que haga eso? Pablo. Pero era Dios hablando a través de él. Qué bueno que el apóstol Pablo tenía amor para decir eso. Pero qué bueno que Timoteo tenía amor para escucharlo. Y lo más interesante, para reaccionar a tiempo. Yo confío en el Señor que usted también reaccione a tiempo. Quiero terminar aquí y ahí cerrando. Deme el verso 8. Ahora, verso 8. Por lo tanto, dice acá en esta versión: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Usted cree que esas palabras están ahí hablándole solamente para meter otra vez otro pedacito? No. Pablo estaba discerniendo lo que había en el corazón del muchacho. Primero le dice: no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de autodisciplina. Vamos, yo te enseñé a ti a que, ¿te acuerdas cuando no te querías parar a las 3 de la mañana a orar conmigo? Yo te enseñé a pararte. De tal manera que ya tú no necesitabas que yo te dijera, sino que tú lo hacías solo. ¿Te acuerdas cuando te decía que había que hacer esto y esto y esto? Y al momento tú lo hacías conmigo, pero luego tú aprendiste y aunque ya yo no esté, tú lo sigues haciendo. Bueno, vuelve a eso. Dios te está diciendo: vuelve a eso. Autodisciplina, volver a eso. ¿Cuándo perdimos en el camino el dejar de congregarnos? ¿Cuándo perdimos en el camino el dejar de amarnos? ¿Cuándo perdimos en el camino el ser irresponsable en las cosas que Dios nos ha entregado? ¿Cuándo lo perdimos? Hermano, en esta mañana Dios te dice: volvamos a eso. ¿Cuándo fue el último día que le dijiste a alguien: Jesús te necesita? Jesús quiere tu corazón, te anda buscando. ¿Cuándo fue la última vez? Volvamos a eso. No te estoy diciendo que te vas a volver en el gran evangelista. Dios lo que te está diciendo es: vuelve al camino donde yo ya te capacité para hacer. Algunos a una medida y otros a otra. Cada uno tendrá su responsabilidad. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Mire, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso o preso suyo.
Y aquí viene y le dice, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y termino aquí ya. La mayoría de gente que Dios ha llamado, no siguen en el llamado, es porque no quieren pagar un precio en el servicio. Y sí hay que pagar un precio. Porque anoche a mí me tocó acostarme como a las 4, 3:30 de la mañana. Que si hubiera sido que hubiera estado en el mundo, yo estuviera ahorita mismo durmiendo. ¿Y qué de usted? Que usted trabaja toda la semana. Si usted estuviera en el mundo en un día como hoy, ¿cómo estuviera? Durmiendo a las 10 de la mañana. Y diría con mucha satisfacción, es que yo trabajo muy duro. ¿Sí o no? Pero ¿sabe lo que nos tiene aquí? ¿Has pensado lo que te paró en esta mañana para estar aquí, trabajando, sirviendo, amando, honrando y aún usted congregándose? ¿Sabe lo que lo trajo aquí? Fue el carácter que usted formó en sí mismo para decir, ¿sabes qué? Yo necesito estar ahí. Es pagar ese precio. Yo creía antes que era así. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Qué me dijeron a mí? Pues yo voy y Dios dice todo. Abre tu boca, que Dios la va a llenar. Con la palabra. Cero palabra, cero nada por tu boca. Por eso les dije a ustedes, queridos, que esto va más allá que solamente reunirnos, pasarla bien, sentir que cumplimos con nuestro compromiso de decir, fui a la reunión y me siento bien con mi conciencia. Esto es más que eso. Esto es eternidad que se está trabajando en nosotros. Y Dios cuenta con usted y cuenta conmigo. Porque precisamente Dios nos ha capacitado para poder hacerlo. ¿Qué necesita usted en esta mañana? Vuelva a Dios. Vuelva al compromiso. Vuelva al llamado. No hay condenación alguna. No la hay. No se sienta en condenación. Siéntase bendecido de ser rescatado una vez más para volver al oficio que Dios le entregó a usted. Póngase de pie conmigo.